Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Bienvenidos a esta clase número 1, que es la clase relacionada con el módulo de español. ¿Ok? Dentro de lo que es INEA, hay módulos que están relacionados con el área de matemáticas y pues tenemos en este caso español, al área de sociales, etcétera. Entonces, en esta clase 1 nos vamos a enfocar a lo que en una secundaria normal le llamaríamos español. ¿Qué vamos a encontrar en la clase del día de hoy? ¿Ok? Todo lo que tenga que ver con la comunicación. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene el saber comunicar, qué es un comunicado, qué es una comunicación como tal. Y probablemente digas, bueno, pues eso es basiquísimo si desde niños nos enseñan a hablar y por ende al hablar nosotros podemos comunicar. Pues resulta que no siempre aplicamos una buena comunicación. Hay que entender que comunicar es realmente generar un diálogo, un intercambio donde hay preguntas, respuestas, pero también hay un compartir información. Entonces, de hecho, inclusive, aunque no lo crean, hasta en las empresas cuando carecen de buena comunicación es lo que las lleva a la bancarrota, porque al no saber transmitir la información o los datos, perdón, obviamente las indicaciones no se reciben como deben, o cada uno lo interpreta a su manera y hay resultados diferentes y pues obviamente ustedes saben, una carreta tiene que ir las dos llantas o las dos ruedas, ¿verdad? Ir hacia el mismo rumbo, si no, no funciona. Lo mismo pasa en las parejas, en las familias, en los amigos. Entonces, para nosotros la comunicación no va a ser otra cosa más que esa interacción que va a haber entre dos o más personas, ya sea de forma hablada, de forma escrita, gestos, ademanes, expresiones emocionales, etcétera, ¿ok? Lo cual, pues obviamente va a haber un intercambio cultural, un intercambio de significados y pues obviamente al comunicar nosotros vamos a estar transmitiendo información, ¿ok? La información puede ser algo personal, algo público, algo general y pues bueno, prácticamente nos van a generar, no siempre quizás, pero sí debiera ser la finalidad de la comunicación, crear conocimientos nuevos, ¿ok? La finalidad de comunicarnos es para crecer, para desarrollar. Para eso fue hecho el habla, ¿no? El poder comunicarnos, poder avisarnos de algún peligro, el saber organizarnos. Entonces, te vas a dar cuenta que la comunicación, pues definitivamente, tiene un uso imprescindible en la existencia humana. Y aquí vamos a ver algunos de los usos que se le da a la palabra comunicar o comunicación. Por ejemplo, debo comunicar a mi compañera los desperfectos de la máquina, o sea, como debo informar. Enviaré una comunicación a mi jefe para avisarle sobre el asunto. Una comunicación se refiere a un oficio, una carta, algo, un documento, ¿ok? El comunicado que se transmitió por la radio nos alertó acerca del huracán. ¿Qué es el comunicado? También un oficio, algo escrito. En este caso nos habla de algo legal, de algo que tiene un aval profesional, ¿ok? Para poder informar. Y por último, el periódico nos comunica los sucesos más importantes, o sea, nos hace saber, nos comunica, nos informa, ¿ok? Entonces, como te puedes dar cuenta, la palabra comunicación pues va a adquirir diferentes significados de acuerdo al contexto en el que se esté utilizando. Puede significar un acceso, puede indicarnos un entendimiento, alguna carta, algún enlace, puede transmitir algún oficio, etcétera, ¿ok? Entonces, estos digamos que son los diferentes usos o significados de la palabra comunicación. Pero para saber yo que realmente estoy comunicando, porque fíjense, una cosa es comunicar y otra cosa es estarme quejando, ¿no? O el estar criticando. Recuerden que una verdadera crítica es aquella que ve un defecto, pero también promueve una solución. Y muchos nada más nos quedamos en la primera parte, ¿verdad? Tendemos a ver los defectos, pero no vemos las virtudes y por eso es que todo nos hace, se nos hace o parece ser que la persona es pesada o no vemos más allá. Entonces, en este caso, para que yo pueda saber que realmente estoy comunicando, debe de haber ciertos elementos. Primero, ojo, debe de haber un emisor. ¿Quién va a ser el emisor? Aquella persona que inicia la conversación. Es quien se va a encargar de enviar qué cosa, un mensaje, ¿ok? Y aquí viene algo también importante. Eh, el mensaje, ¿cómo debe de ser para que lo pueda entender la otra persona que es el receptor? El mensaje tiene que ser claro y el mensaje tiene que ir escrito en un código. Si tú observas, aquí dice código, porque el mensaje va a llevar un código, ya es escrito, hablado, signos, gestos, mímicas, que obviamente mi receptor entienda.
Imagínense que yo me ponga a hablar en francés, que qué padre sería, ¿verdad? Que yo dominara otro idioma. Si ustedes comprenden el francés sin problema, me entenderían y generaríamos un intercambio de información. Pero si no es así, obviamente estaríamos generando confusión y más allá de transmitir algo, de informar o educar, pues generamos todo lo contrario. ¿Cuántas veces no les ha ocurrido? Ahorita por WhatsApp, lo más popular. Me ha tocado, fíjense, con alumnos que de repente tienden a abreviar mucho las palabras o para mí las letras tienen un sonido y para ellos tienen otro. Entonces, de repente cuando abrevian, ya no sé si me preguntan o si es la palabra que yo creo que es. Entonces hay mucha confusión porque el código no es el mismo. Y es raro, ¿no? A pesar de que tenemos el mismo lenguaje que es el español, cada uno vamos creando nuestro propio lenguaje. De ahí que existe el lenguaje técnico, perdón, que le llamamos tecnicismos, que tengamos anglicismos, palabras extranjeras que adaptamos al español y pues que cada uno le damos un significado diferente. Entonces, dice, parte importante de saber que estás comunicando es que tanto emisor como receptor puedan entender el código del mensaje. Ahora, algo también muy importante, cuando yo quiera comunicar algo, debo de utilizar el canal adecuado, ¿ok? ¿A qué se refiere con canal? El canal se refiere más que nada al medio que yo voy a utilizar para enviar el mensaje. Puede ser una bocina, mi canal puede ser mi propia voz, todo mi diafragma y mi sistema respiratorio. Puede ser una hoja de papel, pueden ser señales de humo, pueden ser mis manos, se pueden convertir en un canal. ¿En qué momento se convierten en un canal? Cuando, no sé si ustedes conozcan el lenguaje de señas mexicanas. A mí me encanta, estoy tratando de aprenderlo. Les invito a que también lo conozcan. Eso sería ser inclusivo, ¿no? El poder aprender algo que otras personas no pueden por no ser, entre comillas, normales o no poseer los órganos que nosotros poseemos o que no pueden disfrutar simplemente de nuestro mundo a través de todos los sentidos. Entonces, canal va a ser el medio que yo utilicé para poder comunicar el mensaje, ¿vale? Ahora, dentro de todo esto, chicos, ustedes me van a entregar dentro de sus recursos este esquema, ¿ok? ¿Cómo me voy a dar cuenta que tú viste este video? Porque esto no viene en recurso obligatorio. Me voy a dar cuenta que viste este video porque tú me vas a entregar, aparte de lo que te pide en tu recurso obligatorio, el esquema de la comunicación y vas a agregar estos dos elementos que no están ahí. ¿Qué no está, maestra? No está la retroalimentación y tampoco está el contexto. En tu PDF sí está, ¿ok? Pero dentro de perdón, dentro del PDF desarrollado sí está, pero aquí en el esquema no está. Aquí lo que vemos es el ruido. ¿Qué es el ruido? ¿Tú alcanzas a escuchar esto? Es música de fondo, ¿verdad? En un momento dado se pudiera convertir en un ruido. ¿Por qué? Porque me va a interrumpir, me va a impedir entender o enviar el mensaje de manera correcta. Entonces, los ruidos no solamente van a ser ruidos físicos, va a haber diferentes tipos de ruidos que ahorita los vamos a ver. Esos ruidos entorpecen que haya una retroalimentación. ¿Qué retroalimentación? Algo que también voy a estar compartiendo con ustedes, ¿no? Un preguntar, responder, un me envías, mira, aquí te faltó, aquí te sobró, oye, excelente, perfecto, vamos bien. Eso es una retroalimentación. Si yo pregunto algo y me contestan, por ejemplo, oye, ¿está rica la mermelada? Sí, iremos mañana al cine. ¿Estamos en conexión? No, no nos estamos comunicando, cada quien está en su tema. Entonces la retroalimentación nos indica eso, qué es lo que estamos preguntando y contestando de manera mutua y que sea de acuerdo a lo que tenemos como que en común. Y por último, pues lo que les hablaba, el contexto. Es muy importante, por ejemplo, inclusive ustedes, al momento de estar checando sus clases, deben de estar en un contexto adecuado, es decir, en un ambiente, en un espacio que sea el correcto. Al momento también del contexto me refiero al lenguaje que yo voy a utilizar. Si yo me dirijo con ustedes con un lenguaje muy técnico, igual y no me comprenden, ¿verdad? Pero si yo trato de utilizar palabras que ambos o todos conozcamos, pues se va a hacer más entendible y va a haber ese diálogo y esa retroalimentación. Entonces, a eso o con eso se refiere esta parte del contexto, que tenemos que buscar el lenguaje y también el espacio adecuado para poder comunicar. Imagínense a dos personas que se gustan en un baile
en la discoteca donde hay tanto ruido que no puedes, ¿no? Que muchas veces se convierte en pretexto, ¿no? Para acercarnos a la persona, pero sería incorrecto, ¿vale? O que tú mientras ahorita estés escuchando tu clase o queriendo aprender algo de tu clase, pues estés, no sé, cocinando. Yo les recomiendo, pues sí, igual ver los videos o escucharlos mientras hacen algo más, pero si están más concentrados en lo otro, van a decir, ¿y a poco dijo eso la maestra? ¿O en qué momento lo mencionó? O a ver, y estamos regresa y regresa el video, ¿no? Entonces, sí debemos de tener ese contexto, ¿verdad? Para que podamos entender. A eso se refiere. Entonces, para poder saber que vieron su video, ahí va ese extra, ¿vale? Ese extra dentro del recurso obligatorio. ¿Qué otra cosa? Bueno, todo esto que te acabo de explicar viene aquí por escrito, ¿vale? Viene lo que te comento, ves cómo lo que es la retroalimentación y el contexto no está dentro del esquema, entonces va a ser importante que, bueno, mira, todo lo que te acabo de explicar aquí está. Otra cosa buena de tu PDF es que ahí tengo ejemplos por escrito de quién es el emisor, en qué momento nos volvemos receptores, porque estás de acuerdo que en la retroalimentación, si tú eras emisor, en el momento que la otra persona esté escuchando, es un receptor, pero cuando ella te contesta, hay ese intercambio de papeles, ¿no? Entonces hay un momento que te conviertes en receptor y otras veces en emisor. ¿Cuál es el principal problema? Muchas veces con nosotros es que todo el tiempo queremos ser o bien emisores o bien receptores. Entonces, cuando no hay un diálogo, no hay comprensión, no se dan las cosas. Y bueno, de todo eso va a hablar tu PDF, todo esto que yo te estoy explicando. Donde yo me quiero detener es aquí. Uno, en los tipos de canales. Hablábamos que el canal es el medio por el cual, ¿verdad?, vamos a transmitir el mensaje. Bueno, yo tengo que utilizar el canal adecuado. Puede ser un canal personal, ¿ok? ¿A qué se refiere? Dice que yo voy a enviar la información a un solo receptor. Por lo tanto, toda la información que yo esté creando va a ser pensada en esa persona. Si yo le quiero felicitar por el día de su cumpleaños, lo voy a pensar cómo hacerlo dependiendo cómo es la persona. No sé si le gusta, por ejemplo, el reggaetón, igual le hago una rima en reggaetón, ¿no? O si sé que le gusta, no sé, Frozen, pues busco regalos en relación con Frozen. Todo lo que voy a enviar de mensaje del cariño, la estima que yo tengo va a ser en base a lo que le gusta. Ese sería un canal personal. Todo pensado en esa persona. El impersonal es lo contrario. Como yo ahorita, mi canal sin duda es ahorita el medio digital, teléfono, computadora, pero lo hago pensando en que son diversas categorías o formas de aprendizaje, más bien formas de aprendizaje de cada uno. Entonces, tengo que hacerlo general, ¿vale? Porque no sé hacia quién va dirigido en específico mi información. No los conocemos, no nos conocemos a un grado mayor, ¿verdad? Entonces, eso sería impersonal. Y bueno, eso normalmente pues se utiliza cuando en este tipo de medio digital, cuando usamos micrófono, que sabemos que estamos frente a mucha gente, multitudes. Canal unidireccional. Este tipo de canales pues prácticamente nos dicen que van a ser dirigidos hacia una persona, pero a diferencia del personal, no va a haber una retroalimentación. Es decir, yo me voy a dirigir, pero en ese momento no voy a saber si sí o no, si le gusta o no. ¿Cuándo se utiliza esta cuestión unidireccional? Cuando estamos en una conferencia, cuando hay los famosos monólogos, cuando yo mando un mensaje, una carta, que en ese momento pues igual y no voy a obtener una respuesta. Normalmente se dificulta la retroalimentación. Y la bidireccional es lo contrario. Vamos a tener ese intercambio de información, ¿ok? En el que vamos a estar de alguna manera comunicando y interactuando, intercambiando información unos de otros. Otro importante es el ruido. Está el ruido físico. ¿A qué se refiere el ruido físico? Prácticamente a los sonidos. Esto es un ruido. Que si se pasa la moto, que si pasa el viento y se escucha como mueve las hojas o donde choca, esos son ruidos físicos, psicológicos. Apuesto que la mayoría no sabía que también hay ruido psicológico. Resulta que el ruido psicológico son todas esas ideas, creencias, pensamientos, miedos que la persona tiene al momento de que nos estamos comunicando, ¿ok? Normalmente esto pasa con personas, supongamos, acabas de terminar una relación romántica, ¿no? Truena, se dejan, llega otra persona y resulta que comienza a hablarte bonito y todo, pero tú ya no confías. ¿Por qué? Porque en tu cabeza hay ruidos.
vienen experiencias, empiezas a comparar a las personas y dices, esto también me lo dijo, seguramente ahora me va a decir, y ya no escuchas, estás empalmando lo que te pasó con la otra relación con esta nueva. Entonces, eso es un ruido psicológico, algo simple, ¿no? Fisiológico, cuando eh, nosotros carecemos de la funcionalidad de alguno de nuestros sentidos y no tenemos la capacidad de entender o de que la otra persona nos entienda. Y pues prácticamente pues tiene que ver cuando quisiera yo hablar con alguien a través de mímica y no entiende mi mímica, o que una persona que no escucha yo le quiera hablar, obviamente no me va a entender. Entonces, ahí se dan tipos de ruidos fisiológicos, ¿vale? Y el semántico prácticamente sucede cuando nosotros entendemos a medias el mensaje. Es decir, como que, por ejemplo, estemos aprendiendo inglés, ¿no? Y en ese aprender el inglés resulta que hay ciertas palabras que yo conozco, pero no comprendo al 100% el mensaje. O me están hablando, me están dando indicaciones, pero en ese momento yo me distraje y entendí a medias el mensaje. O por el lenguaje, o ya sea porque había un ruido físico. Entonces, el ruido semántico dice, pues más que nada es porque por X o Y razón tú no entiendes el mensaje y se entiende a medias, ¿ok? Entonces, casi siempre es por el tipo de lenguaje, el nivel, etcétera. Y bueno, lo que mencionábamos del contexto, básicamente está el contexto coloquial y el contexto profesional. El coloquial, pues, es cuando nos dirigimos a la persona con confianza y el espacio en el que estamos, pues, es el idóneo y nos entendemos. Y el profesional es cuando tú ya te vas a dirigir hacia la persona, hacia un espacio, digamos que estás en una fábrica, en una empresa, tú ya te diriges con mayor respeto hacia tus eh, dirigentes, ¿no? Entonces, ahí también se refiere a eso, al contexto, el contexto profesional. Entonces, también dependiendo del espacio, es el lenguaje, ¿ok? Y bueno, aquí te comparto en tu PDF cosas que nos van a beneficiar a tener una buena comunicación. O el contexto que decíamos, va a ser el lugar donde te ubiques, donde se desarrolle, eso va a ser muy importante. No es lo mismo que tú regañes a tu niño frente a todo su grupo a que lo regañes en casa. Bueno, un regañar entre comillas, ¿no? Digamos, llamar la atención. La distancia entre los interlocutores, eso es muy importante. Si la distancia es muy cercana, se tiende, si la comunicación está siendo ofensiva, agresiva, se presta para violencia. Si está muy a distancia, pues también una de dos o no se escucha o habla de desconfianza. Entonces, tenemos que cuidar mucho la distancia. También cuando nosotros nos acercamos mucho a las personas nos vemos muy ofensivos, hay que tener cuidado. Niveles de comprensión, la personalidad, sus motivaciones y experiencias, y al igual que las expectativas, el conocimiento que tengan respecto de lo que se esté hablando. También influye mucho el estatus social de los interlocutores. No es lo mismo a que yo me ponga a hablar, por ejemplo, con un pequeño de 3 4 años a con un adolescente, ¿no? O que yo quiero hablar con un adolescente, hablar con sus papás. Que les diré que a veces uno comprende por qué los hijos son así. Ajá. Entonces, bueno, no digo nada porque también soy mamá, ¿vale? Después de ahí vienen ahí más actos, situaciones que nos ayudan a tener una mejor comunicación, lo que nos va a facilitar ¿cómo se llama? El que la comunicación fluya, cómo elegir asertivamente el lugar, escuchar activamente, prácticamente hacer las declaraciones de deseos, opiniones y sentimientos, tanto externarlas como escucharlas, el saber recompensar, utilizar el mismo código, el saber expresar sentimientos, respetar el hecho de que cada persona tiene un punto de vista diferente. Todo eso es importante pues para que la comunicación se facilite y se dé. Y bueno, ahí hay una serie de más sugerencias para que ustedes las vean. ¿Qué es lo que afecta? Ya vi que me puede ayudar. ¿Qué es lo que no me va a ayudar a comunicar? Algo que sin duda no nos va a ayudar es el estado emocional, ¿ok? Yo tuve un profesor que nos decía, si están muy alegres o muy enojados, no tomen decisiones. ¿Por qué? Porque en ese momento todas esas sustancias que produce nuestro cerebro a través de las hormonas, como es la oxitocina, la dopamina, ajá, la timina, que son sustancias que nos provocan felicidad o alteran nuestro estado de ánimo,
nos llevan a tomar decisiones de manera incorrecta. Y eso ustedes lo van a ver hasta con los hijos, ¿no? O los jefes, o sea, ya hasta dices, ¿qué? ¿Algo quieres? ¿Qué quieres? Ah, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Por qué? Pues porque pues dicen que en el pedir está el dar. Entonces, eso es muy importante el aspecto emocional. Si estás enojado, exactamente lo mismo, ¿sale? Y mucho menos dicen por ahí, si estás enamorado, también no te cases, porque al estar enamorados, recuerden que estamos como totalmente drogados. Entonces vemos todo hermoso ya cuando se acaba el enamoramiento y surge el amor verdadero, la decepción, es cuando dices, oh cielos, creo que me adelanté. Entonces hay que saber controlar las emociones. Otra es que yo empiece a acusar, a amenazar, a exigir. Eso siempre va a alterar, o sea, por muy buena onda que tú que quieras ver, el hecho de que haya alguna exigencia, una amenaza o imponencia, pues ya eso altera, ¿sí? Eso ya llega de manera brutal al inconsciente y pues obviamente eso va a afectar nuestra comunicación. Otra cosa es la pregunta y el reproche. Es muy difícil, es imposible más bien generar una buena comunicación si todo lo hacemos a través de la queja, el reproche, el preguntar y por qué, pero y para qué. Ajá, recuerden que el tono también influye muchísimo. Eh, el ser inconsistentes en los mensajes, no darle una secuencia, el utilizar palabras como es que usted no sabe, es que tú siempre o es que tú nunca, eso no nos va a ayudar en nuestra conversación porque bloquea el cerebro. El utilizar los sarcasmos, me ha tocado hablar con personas así, que ya cuando empiezan, ya mi cerebro de plano, y se los digo por experiencia, ya no escucho. O sea, la oigo, pero ya no la escucho. Y de aquí, pues prácticamente fíjense que se da lo que es la comunicación verbal y no verbal. Esto es muy importante. Aquí también ya se los desarrollo, me voy a guiar en esta tablita. Verbal, como lo indica su palabra, vamos a utilizar palabras y por lo tanto signos lingüísticos. ¿A qué me refiero con esto? Que voy a tener que llevar todo un proceso de transmisión de información, voy a respetar silencios, voy a tener espacios de entendimiento de que tengo que hacer espacios de silencio, vaya, secuencias, rapidez, etcétera. ¿Para qué? Para que este se entienda. Entonces, la comunicación verbal pues puede ser escrita o oral. Oral hablando, escrita sabemos creando un papel, un documento. Y los sentidos que vamos a utilizar pues va a ser el oído y la vista. En cuanto a ejemplos, pues justamente una conversación, alguna entrevista, algún libro, las cartas, correos electrónicos, etcétera. La comunicación no verbal, pues es la que no utiliza palabras y prácticamente para transmitir información, pues vamos a utilizar lo que es la paralingüística, la kinésica y la proxémica. ¿Qué es esto? Paralingüística se refiere a aquellos sonidos y cambios de voz que vamos a hacer y que vamos a utilizar como apoyo. De hecho, esto de la comunicación no verbal normalmente se utiliza como un complemento o un apoyo para lo que es la información que tú estás dando, ya sea de manera verbal, escrita o oral, ¿no? Como el mover las manos, ¿ok? Pero la paralingüística en específico dice es ese manejo de los silencios, las pausas, el subir o el bajar la voz. Dice, eso es la paralingüística. La kinésica, perdón, se va a referir a qué voy a hacer en cuanto a movimientos, tacto, ¿sale? Ese apoyo de si yo estoy parada y hablo, no sé si se han dado cuenta que hay personas que hablan con las manos. De hecho, por ahí, por ejemplo, dentro de la carrera nos enseñaron lo que es el lenguaje corporal y también lo que es grafología, poder interpretar a las personas a través de la forma de su escritura y también conocerlas a través de las posturas que tienen. Entonces, eso es la kinésica, ¿ok? Comunicar con gestos, con mi cuerpo, la postura. Desde que una persona se cruza de brazos, ya te está diciendo, no te escucho, yo estoy en mi mundo, lo que tú me digas no me interesa. Si una persona está frente a ti, pero en lugar de tener sus piernas dirigidas hacia ti, lo tiene hacia un lado, quiere decir, no estoy a gusto, ya me quiero ir. Ajá. Entonces, todo eso es kinésica. Si una persona habla y está golpeteando, habla de desesperación, de nerviosismo, de ya me quiero ir también, ya quiero que esto se acabe. Entonces, eso es kinésica. Y la proxémica es lo que hablábamos hace un rato, cuidar mi distancia. En la parte no verbal dice, tienes que cuidar qué tan cercano, qué tan lejano estás de tu receptor, de tu emisor. Recuerden, siempre es bueno tener de distancia al menos 1 metro, ¿no? Porque si no, ya estamos invadiendo el espacio de la otra persona
y pues no sé si les ha pasado, esto se pierde por completo en el metro, en el camión, ¿verdad? Y tú por más que quieras tener tu propio espacio no se puede y hay una incomodidad. Entonces, a eso se refiere la comunicación no verbal. ¿Qué voy a utilizar en la comunicación no verbal? Ups, prácticamente todos los sentidos. Vamos a ocupar el oído, la vista, el tacto, el olfato y hasta el gusto. Por ejemplo, yo no sabía que las personas que tienen diabetes sudan y su sudor huele a manzana. Imagínense, ya con eso yo ya puedo saber qué tipo de persona es. Ah, es diabética, es una persona enferma, entonces va a ser poco tolerante, va a ser irritable fácilmente y eso ya me va a permitir darle un trato distinto, ¿vale? Y de esa manera pues yo también comunicar, ser paciente para comunicar. Y obviamente va a estar de ley el hecho de que impliquemos gestos, miradas, posturas, alguna expresión facial, movimiento de brazos, movimientos de pies, etcétera. Ajá. Y bueno, esto que te acabo de explicar está aquí. Disculpa si tu pantalla se mueve un poco rápido, ¿vale? ¿Qué otra cosa vas a encontrar? Otro tipo de comunicación que es la unilateral, que más o menos ya lo hablábamos hace un rato, va dirigido hacia una persona, la bilateral hacia dos o más, el audiovisual, que es donde voy a poner en práctica mi vista y mi oído, la impresa, que es, también se le llama iconográfica. Un ejemplo muy sencillo es cuando tú vas al metro de la Ciudad de México, cada estación tiene una iconografía, o sea, tú ves la imagen y ya sabes como que qué hace referencia. Y la iconografía, las imágenes las utilizamos todo el tiempo en las señalizaciones, para precaución, para informar, ¿ok? Aquí te tengo un pequeño ejemplo, ¿no? De si puedo esquiar, si puedo patinar, donde hay restaurantes, si puedo pasar, si me puedo no sentar, ¿ok? De hecho, te recomiendo visitar el recurso complementario, vienen un poquito más de iconografías. Y bueno, la parte digital, que es la que estamos utilizando en este momento, ¿vale? En donde pues ya a través de Facebook, Instagram, Messenger y hay otras tantas más redes, ¿verdad? Que nos permiten estar en contacto y crear información y mandar información de manera masiva. Y pues bueno, para concluir va a ser muy importante que tú diferencies entre lo que es oír y entre lo que es escuchar, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de yo, vaya, al momento de yo informar, tengo que estar seguro de que también sé escuchar, ¿vale? Escuchar es cuando yo pongo atención, te contesto, te doy una retroalimentación y pues más que nada se nota porque hay una escucha activa. ¿Qué ser o qué es tener una escucha activa? Es mostrar uno empatía. Dicen literal, ponerte en los zapatos del otro, ponerte en el papel del otro. ¿Qué haría yo? Si yo estuviera en su situación, ¿qué haría? Y de esa manera podríamos en un momento apoyar. La otra es parafrasear. Cuando tú estás hablando con una persona, cuando estamos diciendo que está parafraseando, es porque utilizas palabras que son de ella y que quieres dar a entender, como que quieres decir que, o sea, entonces según entiendo es esto, ¿no? O sea, le estás dando a entender que la estás escuchando y que estás entendiendo lo que te está diciendo. La otra es utilizar palabras de refuerzo cumplido, es decir, esto lo utilizan mucho los hombres. Ajá, ya ven que a las mujeres no se nos da el hablar. Entonces, los hombres, sí, ajá, ok, perfecto, muy bien, en serio, esas son palabras de refuerzo. Los cumplidos, pues, oye, muy bien, qué bárbaro, estupendo, estuviste genial, ahora te entiendo, muy bien. Todo eso, esas palabritas, nos permiten tener una escucha activa. Una, si ya te está aburriendo o dices, es que ya me contó la historia 1000 veces, simplemente de esa manera le ayudas a tu cerebro a volverla a escuchar y darle información que le sirva. Dicen que muchas veces lo que busca la gente no es que le solucionemos la vida, muchas veces solamente quieren ser escuchadas. Entonces, eso es ser escuchado, ¿no? Tener esa escucha activa, ser empáticos, parafrasear en un momento dado, usar palabras de esfuerzo o cumplidos. Y por último, es la de resumir. ¿Y a qué me refiero con resumir? Que al final igual y no estuviste usando palabras de refuerzo, quizás no parafraseaste, pero al final, ok, entonces a ver si entendí. Me dijiste que esto y esto y pasó esto, entonces, ¿y ahora tú cómo te sientes? Es
rescatar como que lo más importante para dar a entender que justamente tanto tú como la otra persona se han sentido escuchadas y entendidas. Entonces, esto es lo que vas a encontrar en tu PDF. Como ves, es el día de hoy una clase corta, muy sustanciosa a la vez. Entonces, es tiempo ahora de que tú recurras a tu recurso obligatorio, recursos complementarios. Si tienes alguna duda, con toda confianza me puedes mandar mensajito de WhatsApp, ¿ok? Recuerda que de preferencia tienes para preguntar desde lo que es el domingo te llega tu PDF hasta el día viernes. El sábado, ¿por qué no, maestra? Más que nada es porque como es los días que ustedes envían información, pues en ese momento no podemos estar contestando a todos al mismo tiempo. Entonces, de preferencia, háganlo durante los días anteriores para que el sábado solamente sea de entrega, ¿vale? Porque si de repente hay muchas dudas en ese día y como les comento, puedo estar atendiendo o los profesores que tengan en turno pueden estar atendiendo otro grupo y quizás en ese momento no les podamos responder de manera rápida. Entonces, ahí sí tendrían que tener paciencia. Imagínate, si el profe no te puede contestar y tú ya tienes que mandar, pues no va a ser como culpa del profe por no haberte contestado. ¿Estás de acuerdo? Porque tú tenías más días anteriores para poder preguntar. Entonces, a partir de este momento estoy a la orden. De igual manera, si no puedo contestar llamada o mensaje, créeme que en cuanto yo lo pueda hacer, te voy a estar contestando, ¿vale? Pues de mi parte es todo en cuanto a lo que es la comunicación. Nos vemos en la siguiente.